pasado exactamente 2 semanas desde que terminé de rodar mi primer largometraje llamado Laguna, que se rodó este noviembre de 2025. Y en este canal de YouTube voy a subir una serie de vídeos relacionados con el aspecto técnico de la película, ya sea de la preproducción, de la producción y de la postproducción. Creo que este vídeo puede ser muy interesante por 2 motivos. El primero es porque es una colaboración con KF Concept y por segundo lado es porque yo siempre he sido bastante curioso cómo se hacen las películas y qué material se usa en las películas, qué cámaras se usan en las películas. Y creo que puede ser interesante que veáis qué material se ha utilizado para rodar una película de bajo presupuesto. Y digo bajo presupuesto entre comillas porque objetivamente es una película de bajo presupuesto, una película de indie independiente, como quieras llamarla, pero la sensación que he tenido yo a lo largo de todo el rodaje, pues básicamente de un rodaje profesional como muchos de los que he tenido. Entonces, objetivamente es una película de bajo presupuesto, con medios escasos, pero por otro lado, y para mí he tenido la suerte o he tenido la facilidad de tener cierto acceso a material que jamás pensé que iba a rodar mi primera película con todo este material. Os iré diciendo por encima, tampoco voy a ir al dedillo porque la lista de material es interminable. De todas formas, en este vídeo quiero hablar de el material que hemos usado, no tanto de cómo lo hemos usado, porque lo que tiene sentido es que ese vídeo lo haga con el director de fotografía y yo os contaré un poco ciertos esquemas que he estado viendo que el equipo de iluminación hacía y que me han parecido interesantes y útiles para contar en este vídeo. Lo que voy a hacer es dividir en 4 apartados el material por proveedor, por llamarlo de alguna manera, porque por un lado teníamos a Raúl Delgado, que tiene una productora en Albacete llamada Zen Films, y él junto a su productora nos cedieron un listado de material del cual, centrándonos solo en la iluminación porque también había cosas de cámara, lo que más utilizamos fue su maletín de Astera y un Forza 500 de Nalda, y creo que es el rodaje en el que más provecho se ha sacado a un maletín de Asteras. Por otro lado tenemos a Note Studio. Note Studio es una productora y es un estudio que se encuentra en Madrid, que nos cedieron gran parte del material principal de luces. Con ellos contábamos con 2 500, un 650, que esta es la máxima potencia que teníamos, que no es mucha potencia, sobre todo si quieres iluminar exteriores, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Un Amaran F22 que también se utilizó bastante. Tenían un 300, después todo tipo de grip, trípodes, ceferinos y también un montón de material de difusión, filtros, banderas Hollywood, difusores, etc. Que en esta película la difusión ha sido un punto clave a la hora de iluminar. Por otro lado tenemos a AFD Studios, que es un rental que nos prestó en su mayor cantidad material de cámara, pero también les pedimos cierto material de luces que nos permitía controlar y manipular la luz, como dimmers, difusores, banderas, palios, todo material que permitía modificar la intensidad de la luz. Y por último, que es con lo que me estoy iluminando ahora mismo, es un foco de KF Concept. KF Concept, para los que poco sabréis, supongo, de este canal, fue la primera marca que se interesó en patrocinar o enviar productos para este canal de YouTube. El primer producto que les pedí que me enviaron fue este filtro Black Promise, un cuarto, que se ha utilizado durante toda la película. O sea, siempre ha estado este filtro delante del objetivo, que es algo que les dije que iba a hacer y así ha sido. Y por otro lado, no solo el filtro, sino que también esta mochila que me enviaron, uno de los personajes la lleva todo el rato. Bueno, no todo el rato, pero cuando aparece con esta mochila. Así que contentísimo de KF Concept, la verdad, ya no solo por querer colaborar conmigo, sino por la calidad de sus productos, que de los productos que tengo no me ha fallado absolutamente ninguno. Volviendo al tema, el tema de la iluminación. La iluminación y el uso de las luces dependía de las localizaciones. Teníamos 4 localizaciones en esta película. Estaba la cabaña, el bosque, el sótano y la sala de conciertos. Y la iluminación, como he comentado, dependía de en qué ubicación íbamos a rodar. En el concierto casi todo se rodó con las propias luces que había en el concierto. Sí que es cierto que la sala, que era la Revi Live, era enorme y tenía un sistema de iluminación increíble, y Adrián, el director de foto, iba gestionando toda la iluminación con el técnico de la sala, que estaba con su mesa e iba pues siguiendo las directrices de iluminación de Adrián. Salvo la parte del público, que allí sí que usamos parte de nuestro material, pero la gran parte del concierto está iluminado con las propias luces de la sala. La cabaña, punto importante. El pro que tenía la cabaña es que era pequeña y a su vez su contra es que era pequeña. Esto significaba que el pro es que no necesitábamos mucha potencia para iluminar, el contra es que no teníamos espacio para iluminar. Entonces aquí es donde entra, que es lo que había comentado antes, el maravilloso maletín de Asteras. ¿Qué es lo que hacía Adrián Reyes con el maletín? Y aquí es el único sitio donde voy a meter en un poco la iluminación, o qué es lo que veía. Los Asteras, al ser tubos LED que van a
batería y que no tienen que estar enchufados a ningún lado y que no ocupan mucho espacio, los utilizaba como key light, es decir, como luz principal. Y creo, y esto ya es como teoría mía, como la Astera ya en sí, la forma, o sea, la luz básica que saca está difuminada por el cristal y por la forma que tiene, que es un poco redondeada, entonces no es una luz directa. Lo que hacía Adrián y su equipo, los eléctricos y el gaffer, era poner una capa con una tela muselina para crear más difusión, y aparte de esa capa de tela muselina, también lo que ponían muchas veces era una pequeña bandera con difusión para difuminar más aún la luz. Este sistema que supongo que se habrá usado, pero bueno, no lo he visto mucho, que utilizaba como key light, me pareció increíble y se lo pienso robar para muchos esquemas de iluminación que vaya a hacer, porque la propia luz que sacaba el Astera junto a estas capas de difusión creaba una luz muy tenue y muy suave en las pieles que vamos, que a mí me encantaba. Y después los otros focos, los potentes que teníamos, que sobre todo eran del 500 para arriba, lo que hacíamos era utilizarlos para las ventanas, para definir en qué momento del día estábamos. Ya depende de si era noche o día, la luz era más directa o venía rebotada, pero los focos grandes los poníamos fuera. En el interior casi siempre estos Asteras iban puestos o en un ceferino o en un trípode, y en algún caso en concreto donde tuvimos que rodar algún plano secuencia, lo guay que tenía esta cabaña, que ya lo había comentado en otro vídeo, es que tenía vigas en el techo y esto permitía gripear las luces y sobre todo gripear los Asteras. Entonces Adrián, el dire de foto, acabó creando un esquema de iluminación que utilizó durante muchos momentos y que era muy ágil de montar, donde la luz principal, el key light, era una Astera, y a mí me pareció una idea muy inteligente por su parte, y además es que el resultado era muy bueno. Cuando llegaba el problema, entre comillas, era cuando teníamos que rodar exteriores. Cuando rodamos exteriores día no había mucho problema, porque lo que hacía Adrián por lo general era o difuminar la luz con el palio que teníamos, con el palo más grande, o poner negativos para cortar la luz. El problema llegaba cuando teníamos que iluminar noche. Con 650 vatios como máximo, iluminar un bosque por la noche o una cabaña exterior por la noche era muy complicado, sobre todo en planos generales. Por lo que decidimos casi todos los planos de exterior noche rodarlos en planos cerrados. Creo que no pasábamos casi nunca de un plano americano. Algún plano general había, pero teníamos que utilizar todos los focos para iluminar bosque, para iluminar personajes, así que casi todos los exteriores noches eran planos más o menos cerrados. Y aquí de nuevo volvían a jugar los Asteras. Y de verdad, probadlo, porque los Asteras con las capas de difusión que hemos comentado antes funcionaban muy bien para recrear ese efecto luna en las pieles, ya que la luz golpeaba muy tenue y las luces fuertes que teníamos, los 500, los 300 y los 650, los solía utilizar Adrián para iluminar el bosque y también para iluminar de contra en alguna situación. No voy a seguir metiéndome en tema de cómo lo estaba iluminando, ya esto será otro vídeo, pero bueno, me parecía interesante comentar por encima un poco que con los pocos recursos que teníamos a nivel de iluminación, ese ingenio que ha tenido el equipo de fotografía para adaptarse al material que teníamos, porque en ningún momento, sabiendo las condiciones que había de rodaje y sabiendo que había escenas que eran bosque-noche, me pusieron ninguna limitación o me exigieron algo más de iluminación. Supieron adaptarse de una forma maravillosa y honestamente quedando un resultado que yo cuando miraba el monitor flipaba que se estuviese iluminando simplemente con 3 puntos de luz y con solo una potencia de 650 vatios. Y por último es esta luz de KF Concept 60B de 60 vatios. Esta luz es un capricho que yo he tenido con KF Concept porque yo les pedí en concreto esta luz junto al difusor y es una luz que desde que me la enviaron me la llevo a todos lados, no solo para grabarme ahora mismo en casa, sino que para muchos vídeos de los que hago tanto a nivel personal como profesional, siempre me la llevo ya que es súper compacta, tiene 60 vatios de potencia, con batería interna, bicolor de 2700 kelvins a 6500 y una variedad de efectos que me sirven para diferentes momentos de iluminación. Pero lo más guay de esto es que esta luz ha servido para iluminar ciertas escenas de la película y para ciertos momentos en los que se necesitaban algún efecto o algún punto de luz específico donde esta luz ha acabado usándose y me parece una locura y una maravilla que KF, que empezaron enviándome un filtro que he usado durante toda la peli y el último producto que me enviaron fuese esta luz y que también la he usado en mi primera película, no sé, a mí me deja como súper satisfecho y como que tiene sentido
haciendo toda esta colaboración que está viendo con este canal. Se ha utilizado en varios momentos de la película, pero sobre todo esta luz de Calle F Concept ha protagonizado o ha iluminado básicamente la segunda escena de la película, es decir, la escena de créditos iniciales está iluminada simplemente con esta luz. Como veis, utilizamos esta luz como key light para recrear la luz de los flexos del escritorio. Se grabaron varios planos recursos de estos documentos y el esquema que se utilizó fue esta luz sin ningún tipo de difusión directamente a través de un metacrilato que el equipo de arte lo que iba haciendo era echar agua mediante una botella para que proyectasen ciertas sombras de lluvia en los papeles. Y la verdad es que quedó guapísimo el efecto y de nuevo es una luz que siempre que tengo un rodaje me la llevo. Y para concluir el vídeo quería comentar que independientemente de que parezca mucho o poco material que hemos tenido de iluminación, creo que era un material que tenía sentido con la magnitud del proyecto y si hubiésemos tenido 300 focos o un camión lleno de focos, lo único que hubiese pasado es que todos los procesos de iluminación se hubiesen retrasado y el rodaje se hubiese retrasado. Creo que lo mejor ha sido el equipo que he tenido y el conocimiento y capacidad de adaptación que han tenido con el material. Con esto también lo que quiero decir no es una cuestión tanto de el material que necesites para tu próximo proyecto, sino el equipo con el que te juntes, ya que estoy seguro que si hubiésemos tenido la mitad de ese material, aún así se la hubiesen apañado para iluminar de la forma que fuese cada uno de los planos de la película. Básicamente, no te centres tanto en el material, sino en el equipo con el que te juntes para llevar a cabo tu proyecto. Así que nada, comentadme qué os parece, mucho material, poco material, el material suficiente para hacer un largometraje, os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo probablemente os hable de la cámara que hemos usado y del equipo de cámara que nos ha cedido FD Studios, así que si tenéis alguna pregunta dejadlo en este vídeo que os la pueda responder en el siguiente.